Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estéis de maravilla, listos y con energía para sumergirnos en una nueva entrega de chismecitos, noticias impactantes y, como no, el drama que tanto nos gusta del universo del espectáculo. Hoy, como ya anticipamos, vamos a desmenuzar un tema que ha hecho temblar los cimientos de las redes sociales y acaparado titulares en todos los medios de comunicación: la supuesta filtración de fotografías íntimas de Kerem Bürsin. Sí, lo sé, el tema es espinoso y requiere un trato delicado, pero como siempre, nos armaremos de respeto, objetividad y toda la información contrastada que podamos recabar para abordarlo con la seriedad que merece. Antes de lanzarnos de lleno a este torbellino de rumores y especulaciones, quiero aprovechar este momento para recordaros lo importante que es vuestro apoyo para nosotros. Si disfrutáis con el contenido que os ofrecemos, si os gusta estar al día de las últimas novedades del mundo del entretenimiento, si no os queréis perder ni un solo detalle de los salseos más jugosos, os animo a suscribiros al canal y, sobre todo, a activar la campanita. Al hacerlo, YouTube os notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo, asegurándoos que no os perdáis absolutamente nada. De verdad, vuestra suscripción y participación significan un mundo para nosotros y nos impulsan a seguir creando contenido que os guste. Ahora sí, sin más dilación, entremos de lleno en el tema que nos concierne. Como ya os adelanté, el nombre de Kerem Bürsin ha resonado con fuerza en los últimos días. Pero lamentablemente no se trata de noticias relacionadas con su último proyecto cinematográfico, ni con una nueva relación amorosa que haya conquistado los corazones de sus fans. En esta ocasión, el motivo que ha catapultado su nombre a los titulares es mucho más polémico y controvertido: la supuesta filtración de fotografías íntimas. La noticia, como era de esperar en la era de la inmediatez digital, se propagó a la velocidad del rayo a través de las redes sociales, desatando una auténtica tormenta de comentarios, especulaciones de todo tipo y, lo que es aún más lamentable, una ola de acoso y juicios despiadados. Como podéis imaginar, la reacción de los fans y del público en general ante esta situación ha sido de lo más diversa y variada. Por un lado, encontramos a aquellos que expresan su apoyo incondicional al actor, condenando con firmeza la invasión flagrante de su privacidad y exigiendo respeto por su persona y su intimidad. Por otro lado, hay quienes se muestran más cautelosos y escépticos, cuestionando la veracidad y autenticidad de las imágenes, apuntando a posibles montajes elaborados o incluso a campañas de desprestigio premeditadas para dañar la imagen del actor. Y por supuesto, no podemos olvidar a aquellos que, aprovechando la coyuntura, se lanzan a criticar, juzgar e incluso insultar al actor sin miramientos, demostrando una alarmante falta de empatía y sensibilidad hacia la situación. Pero más allá de los dimes y diretes, de las especulaciones y los juicios apresurados, ¿qué hay de cierto en todo este revuelo? Podemos confirmar que se trata realmente de fotografías de Kerem Bürsin. ¿Cómo se produjo la filtración de las imágenes? ¿Cuál ha sido la reacción del actor ante esta tormenta mediática? Intentaremos dar respuesta a todas estas preguntas, analizando minuciosamente la información disponible y ofreciendo diferentes perspectivas para que podáis formaros vuestra propia opinión. Lo primero que debemos tener claro es que hasta el momento, Kerem Bürsin no ha emitido ninguna declaración oficial confirmando o desmintiendo explícitamente la autenticidad de las fotografías. Este silencio comprensiblemente ha exacerbado aún más la especulación y la incertidumbre en torno al tema. Algunos interpretan su silencio como una confirmación tácita, argumentando que si las fotos fueran falsas o manipuladas, el actor habría salido de inmediato a negarlas rotundamente. Otros, en cambio, consideran que su silencio es una estrategia deliberada para evitar dar más publicidad al asunto y proteger su privacidad de la vorágine mediática. Sin embargo, aunque no haya habido una declaración oficial por parte del actor, sí se han producido algunas señales y acontecimientos que nos pueden dar una idea de su postura ante esta delicada situación. Por ejemplo, varios medios de comunicación han informado que el equipo legal de Kerem Bürsin ha iniciado una investigación exhaustiva sobre la filtración de las imágenes y está tomando las medidas legales pertinentes para proteger sus derechos y su intimidad. Este movimiento sugiere que el actor considera que las fotografías son reales y que su publicación sin su consentimiento constituye una flagrante violación de su privacidad. Además, algunos amigos cercanos y colegas del actor han expresado públicamente su apoyo incondicional, condenando la invasión de su intimidad y pidiendo respeto para él. Estas muestras de solidaridad, aunque no confirman la autenticidad de las fotos, sí demuestran que el actor cuenta con el respaldo y el cariño de su círculo más cercano. Pero volvamos a las fotografías en sí mismas. ¿Qué es lo que muestran exactamente? ¿Son realmente comprometedoras como se ha rumoreado?
Pues bien, según las descripciones que circulan en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, las imágenes muestran a un hombre con un gran parecido a Kerem Bürsin en situaciones íntimas y privadas. Algunas de las fotografías son explícitas, mientras que otras son más sugerentes y dejan más a la imaginación. No obstante, es crucial destacar que la calidad de las imágenes es bastante baja, lo que dificulta enormemente la confirmación de su autenticidad y abre la puerta a la especulación sobre posibles manipulaciones. De hecho, varios expertos en edición de imágenes y análisis forense digital han señalado que las fotos podrían ser montajes elaborados o manipulaciones digitales sofisticadas. Han detectado ciertas inconsistencias en la iluminación, la perspectiva y los rasgos faciales que sugieren que las imágenes podrían haber sido alteradas con el objetivo de hacerlas parecer auténticas. Por otro lado, algunos usuarios de las redes sociales han recordado que esta no es la primera vez que Kerem Bürsin se ve envuelto en un escándalo de estas características. Hace algunos años también circularon por internet unas supuestas fotos íntimas del actor que, tras una investigación, resultaron ser falsas y producto de una campaña de desprestigio. Este antecedente ha llevado a muchos a sospechar que la filtración actual podría ser otra estrategia maliciosa orquestada por alguien que busca dañar la imagen del actor y perjudicar su carrera profesional. Independientemente de la veracidad de las fotografías y de las motivaciones detrás de su filtración, este incidente ha puesto de manifiesto la imperiosa necesidad de proteger nuestra privacidad en el mundo digital actual. En la era de las redes sociales y los teléfonos inteligentes, es extremadamente fácil que nuestras fotos y vídeos personales terminen en manos equivocadas, con consecuencias devastadoras para nuestra vida personal y profesional. Por ello, es fundamental tomar precauciones y ser conscientes de los riesgos que implica compartir información sensible en línea, tanto en redes sociales como en aplicaciones de mensajería. Es fundamental recordar que todos tenemos derecho a la privacidad, independientemente de nuestra profesión, nuestra fama o nuestra vida personal. Nadie tiene derecho a invadir nuestra intimidad, a publicar nuestras fotos personales sin nuestro consentimiento o a juzgarnos por nuestras decisiones y elecciones personales. En el caso particular de Kerem Bürsin, independientemente de si las fotos son reales o falsas, lo más importante es respetar su privacidad y evitar contribuir al acoso y al juicio público al que se está viendo sometido. Es fundamental recordar que detrás de la figura pública, del actor famoso y reconocido, hay una persona de carne y hueso, con sentimientos y emociones que pueden verse gravemente afectadas por este tipo de situaciones. Y hablando de personas, quiero recordaros algo que considero de vital importancia. El acoso en redes sociales, el ciberbullying, tiene consecuencias devastadoras para la salud mental y el bienestar emocional de las personas. Puede destruir la autoestima de una persona, provocar ansiedad, depresión e incluso, en los casos más extremos, llevar al suicidio. Por ello es fundamental que seamos conscientes del impacto que pueden tener nuestros comentarios y acciones en línea, y que evitemos participar en campañas de odio o difamación que puedan perjudicar a otras personas. En este sentido, los medios de comunicación también tienen una gran responsabilidad a la hora de informar sobre este tipo de noticias. Deben hacerlo con rigor, objetividad y ética profesional, evitando el sensacionalismo y el morbo que solo contribuyen a alimentar el acoso y el juicio público. Deben respetar la privacidad de las personas y evitar contribuir al linchamiento mediático que puede tener consecuencias irreparables. En definitiva, la filtración de las supuestas fotos íntimas de Kerem Bürsin es un tema complejo y delicado que requiere un análisis cuidadoso y una reflexión profunda. Es importante evitar las conclusiones precipitadas, respetar la privacidad del actor y recordar que todos tenemos derecho a la privacidad y a la dignidad. Para concluir, hemos visto cómo las redes sociales pueden convertirse en un arma de doble filo, cómo la privacidad puede ser vulnerada y cómo el acoso en línea puede tener consecuencias devastadoras. Hemos analizado la información disponible sobre la supuesta filtración de fotos íntimas de Kerem Bürsin, evitando el juicio y apostando por la reflexión. Hemos recordado la importancia de proteger nuestra privacidad y de ser responsables con nuestros comentarios en línea. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y útil. Me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que las fotos son reales? ¿Cómo creéis que debería actuar Kerem Bürsin ante esta situación? ¿Qué medidas podemos tomar para proteger nuestra privacidad en línea? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leerlos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad.
Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.